Seguimos nuestro itinerario por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a comenzar el tercer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver la evangelización de este hombre llamado Apolo, la predicación en Éfesos y la rebelión de los artesanos de la diosa Diana. Invoquemos al Espíritu Santo para que nos guíe en este día. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Proclamamos Hechos 18, 23 al 28 y después todo el capítulo 19. Después de haber permanecido un tiempo allí, partió de nuevo y recorrió sucesivamente la región de Galacia y la Frigia, animando a todos los discípulos. Un judío llamado Apolo, originario de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido iniciado en el camino del Señor y lleno de fervor, exponía y enseñaba con precisión lo que se refiere a Jesús, aunque no conocía otro bautismo más que el de Juan. Comenzó a hablar con decisión en la sinagoga. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. Como él pensaba ir a Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran de la mejor manera posible. Desde que llegó a Corinto fue de gran ayuda por la gracia de Dios para aquellos que habían abrazado la fe, porque refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos les dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue luego a la sinagoga y durante 3 meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a sus oyentes. Pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea, Pablo rompió con ellos. Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los habitantes de la provincia de Asia, y judíos y paganos, tuvieron la ocasión de escuchar la palabra del Señor. Por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta el punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo: «Yo los conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo». Un cierto Sebas, sumo sacerdote judío, tenía 7 hijos que practicaban estos exorcismos. El espíritu malo les respondió: «Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». El hombre poseído por el espíritu malo, abalanzándose sobre los exorcistas, los dominó a todos y los maltrató de tal manera que debieron escaparse de esa casa desnudos y cubiertos de heridas. Todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como paganos, se enteraron de este hecho, y llenos de temor glorificaban el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían abrazado la fe venían a confesar abiertamente sus prácticas, y un buen nombre de los que se habían dedicado a la magia traían sus libros y los quemaban delante de todos. Se estimó que el valor de estos libros alcanzaba a unas 50.000 monedas de plata. Así, por el poder del Señor, la palabra se difundía y se afianzaba. Después de esto, Pablo se propuso ir a Jerusalén,
pasando por Macedonia y Acaya. Primero iré allí, decía, y luego tendré que ir también a Roma. Envió a Macedonia a dos de sus colaboradores, Timoteo y Erasto, y él permaneció en Asia un tiempo más. Fue entonces cuando se produjeron graves desórdenes a causa del camino del Señor. Un orfebre llamado Demetrio fabricaba reproducciones en plata del templo de Diana, proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria, pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por manos de hombres no son dioses. De esa manera no solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada, y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero terminará por quedar despojada de su prestigio. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció y comenzó a gritar: ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos irrumpieron en el teatro, arrastrando a los macedonios, Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería presentarse delante de la asamblea, pero sus discípulos se lo impidieron. Hasta algunos magistrados de la ciudad, que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. Todo el mundo gritaba al mismo tiempo, ya que la confusión reinaba en la concurrencia, y la mayor parte ni siquiera sabía por qué se había reunido. Entonces hicieron salir de entre la multitud a Alejandro, a quien los judíos empujaban hacia adelante. Este, pidiendo silencio con la mano, quería dar una explicación a la asamblea, pero en cuanto advirtieron que era un judío, todos se pusieron a gritar unánimemente durante 2 horas: ¡Viva la gran Diana de los Efesios! Por fin el secretario de la ciudad consiguió calmar a la multitud, diciendo: Efesios, ¿qué hombre de este mundo ignora que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran diosa Diana y de su estatua venida del cielo? Siendo esta una verdad innegable, deben quedarse tranquilos y no actuar apresuradamente. Esos hombres que ustedes trajeron no han cometido ningún sacrilegio, ni han dicho ninguna blasfemia contra nuestra diosa. Y si Demetrio y sus artesanos tienen una queja contra alguien, para eso están los tribunales y los procónsules ante quienes se pueden presentar las acusaciones. Si ustedes tienen que debatir algún otro asunto, se decidirá en la asamblea legal, porque corremos el riesgo de ser acusados de sediciosos a causa de lo que acaba de suceder, ya que no tenemos ningún motivo para justificar este tumulto. Y con esta palabra disolvió la asamblea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Comenzamos la lectura de el tercer viaje misionero, que es el fin de Hechos 18, versículos 23 al 28 y todo Hechos 19. Este viaje misionero, el tercero, va a ser 3 capítulos: Hechos 19, Hechos 20 y Hechos 21. Se desarrolla este tercer viaje misionero más o menos entre los años 53 y 58 de la vida de Pablo. El año 53 y 58. 5 años. Bueno, comienza en la región de Galacia y Frigiria, Pablo animando a los discípulos. Es una de las grandes tareas de Pablo, no solo conseguir nuevos conversos, sino animar a los que ya creen. Siempre los que creen necesitamos ser animados, y un evangelizador siempre debe animar, exhortar, confortar a los que ya creen, como Pablo hacía. Muy bien, una vez este viaje misionero comienza con el encuentro con Apolo en Éfeso. Entonces dice que Aquila y Priscila se encuentran en Éfesos con este hombre llamado Apolo. Era un cristiano de la ciudad de Alejandría. Alejandría era una ciudad al norte de Egipto, que era muy conocedor de las escrituras y muy elocuente. Era un buen predicador. Pero no predicaba, no dice que predicaba lleno del Espíritu Santo, como dice Hechos cuando habla de Esteban. O sea que era buen predicador, pero no estaba todavía tan ungido por el Espíritu Santo. Algo le faltaba. Cuando Aquila y Priscila lo conocen, a este Apolo, dice que lo separan, lo escuchan predicar, y después lo separan y le enseñan con más precisión y exactitud el camino del Señor.
le enseñan a Apolo con más precisión y exactitud el camino del Señor. Apolo es humilde, se deja enseñar y se vuelve ahora un gran colaborador de Pablo. Se va a Corinto y ahí empieza a predicar y a hablar vigorosamente en público acerca de Jesús. Muy bien, una segunda enseñanza, la primera es que hay que animar a los discípulos, la segunda enseñanza es que siempre podemos sacar más punta a nuestros dones, siempre podemos pulir los dones, el don de la predicación, el don de la oración, el don del servicio, el don en la música, siempre podemos perfeccionarnos más. Así fue Apolo, era bueno, pero de bueno pasó a mejor. Bueno, lo tercero que vemos en este momento es los primeros discípulos que Pablo logra en Éfeso. Éfeso era una gran ciudad, la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano, o sea que era una ciudad muy importante. Tenía un gran templo dedicado a una diosa pagana que se llamaba Diana, y había un gran negocio alrededor del templo. Muy bien, ¿cómo comienza la evangelización en Éfesos? Pablo evangeliza a unos 12 hombres que dice que abrazan la fe, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, Pablo les dice, ¿ustedes conocen el Espíritu Santo? Y dice, no, ni hemos oído quién es el Espíritu Santo. Entonces, Pablo les explica de cómo Jesús prometió la venida del Espíritu Santo. Los bautiza en el nombre del Señor, le impone las manos y dice la palabra que descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas. Descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Siempre que desciende el Espíritu Santo, se lo acompaña con el don de la profecía. Bueno, una tercera enseñanza es qué importante es ser bautizados en el Espíritu Santo. No solo recibir el bautismo, sino también recibir la fuerza del bautismo, recibir la unción del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, renuévanos, bautízanos, danos fuerza y poder. Pentecostés continúa cuando recibimos esa unción del Espíritu Santo. Muy bien, una cuarta enseñanza es esta evangelización de Pablo en Éfesos. Él dice que predica abiertamente y él dice que estuvo como 2 años predicando ahí en Éfesos, que todos los habitantes de la provincia de Asia tuvieron ocasión de escuchar la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver es que una vez que Pablo empieza a predicar, empieza también a hacer milagros y prodigios. Dice que la gente ponía los pañuelos para tocar el cuerpo de Pablo y después con ese pañuelo tocaban a las personas que estaban enfermas o poseídas y se realizaban curaciones y liberaciones. Por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes. De vuelta, la evangelización con signos y prodigios. También vemos que la evangelización está acompañada de lo que se llama la liberación espiritual. A medida que Pablo predica, va también expulsando demonios. Y habla de estos hijos de un sumo sacerdote, estos exorcistas judíos, que tratan de imitar a Pablo y expulsar un demonio. Y el demonio dice, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Y los ataca. Y estos exorcistas judíos que no predicaban o exorcizaban el nombre de Jesús salen corriendo desnudos y heridos. Pero Pablo sí tiene el poder de expulsar demonios. Es lo que se llama la liberación espiritual. Y hay tanta liberación que la gente se empieza a convertir y empieza a quemar los libros de magia. Queman los amuletos, queman los libros, queman tanto que equivale a 50.000 monedas de plata. Hacen un fuego tremendo. Piensa que Judas le dieron 30 monedas de plata. Acá el valor de lo que se quemaba era 50.000 monedas de plata. Es un gran signo del reino de Dios, esta fogata de los amuletos y los libros de magia. Por eso otra enseñanza es que la evangelización incluye la
expulsión de los malos espíritus, la renuncia a la magia, a los amuletos, la liberación espiritual. Muy bien, este capítulo 19 termina con la oposición de los artesanos que vendían estatuas de la diosa Diana y se preocupan porque la evangelización de Pablo los está dejando sin negocio. Entonces los buscan atacar, llevan a la multitud y bueno, y vemos acá como la fuerza de la multitud. ¡Viva la diosa Diana!, gritaba esta multitud, por 2 horas gritando. Hay confusión, nadie sabía por quién estaban. Y Pablo quiere intervenir, pero le aconsejan que no se meta. Muy bien, luego de 2 horas de este alboroto, de esta multitud haciendo ruido, las autoridades logran silenciar a la multitud y todos se disuelven. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este capítulo 19 y la evangelización en Éfesos? Podemos aprender que evangelizar es predicar el querigma, pero también es enfrentar a Satanás. Jesús vino a predicar, vino a enseñar, vino a sanar y vino a liberar. Parte del proceso evangelizador es que la gente abandone el mal, es que la gente abandone adicciones, que la gente abandone la vida vieja, las viejas compañías, los amuletos, la magia, las cadenas espirituales. Como el bautismo, que implica profesar la fe, pero también renunciar al mal. Y esto es lo que vemos en Éfeso, por medio del poder de Pablo, que la gente renunciaba a los malos espíritus. Por eso, algo muy sencillo para alcanzar la liberación espiritual es usar esta fórmula de decir, en el nombre de Jesús, renuncio al espíritu de, y tú dices lo que quieres. En el nombre de Jesús renuncio al espíritu de enojo, al espíritu de pereza, al espíritu de envidia, en el nombre de Jesús. Y si puedes usar agua bendita para persignarte cuando haces esa renuncia espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias por este gran apóstol Pablo, por los milagros que realizabas por medio de él, por su predicación y por su poder para que los malos espíritus sean retirados, y porque en esta ciudad de Éfeso los amuletos y la magia fue quemada con esa gran fogata. Danos la autoridad que viene de Jesús por medio del poder de tu Espíritu Santo, para que hoy en este día podamos renunciar y rechazar las afrentas del enemigo. Amén. Hermanos, nos vemos mañana para el próximo día, que hoy puedas en el nombre de Jesús renunciar a toda tentación.